Buenas tardes, estamos aquí con Freddy Alfaro. Él es el mentalizador del festival El Lugar Sin Límites. Y aquí, Freddy, por favor, ¿nos puedes comentar cómo nace el festival El Lugar Sin Límite? Ok, el Lugar Sin Límites nace en el 2002, nace por una iniciativa, una propuesta del Centro Cultural 8 y medio. Ellos tenían en su haber unas 6 películas DVD, entonces de temática LGBT, ¿no? Entonces querían presentar, armar una muestra. Se contactan con Quito Gay para organizar o que les ayudemos o les enfoquemos en cómo podrían ellos desplegar esta muestra de cine homosexual, como fue llamada la primera edición. Entonces fue así que surge. Básicamente es una propuesta desde el Centro Cultural para la comunidad, pero al ver la buena acogida que tuvimos por la temática principalmente, ¿no? Estamos hablando de trabajos de cine-arte, de temática gay, básicamente todas las proyecciones de esa edición fueron netamente homosexuales, gays, como se les llamaba. Entonces tuvimos una buena acogida, fueron 12 días de proyección con estas 6 películas y fue así que nace el segundo año. Presentamos ya como Quito Gay la propuesta de realizar una segunda edición de esta muestra y le empezamos a llamar festival porque queríamos darle más fuerza, ¿no? Que no quede una muestra algo pequeño, sino incorporar a estas proyecciones cinematográficas más actividades. Entonces en la segunda edición se contó con la autorización de la película El Lugar Sin Límites, que es de un mexicano, de Arturo Remstein, en cual íbamos a iniciar con este trabajo y nos gustó el nombre, nos pareció que nosotros nos adaptábamos a ese nombre y ese nombre se adaptaba a lo que nosotros buscábamos, El Lugar Sin Límites, un lugar que no tiene límites tanto para la comunidad LGBTI como para la sociedad en general, en el cual podemos intercambiar muchas actividades más. En el 2008 la red de cine LGBT nos invita al segundo encuentro de festivales latinoamericanos de temática LGBTI. Entonces ahí asiste el productor del festival, yo no asistí, sino asiste el productor del festival y nos daban ciertos tips o lineamientos para poder desarrollarnos más como festival, proyectarnos ya no solamente local, sino ya más internacional. Entonces, a partir del 2008 se empiezan a incorporar secciones, se empiezan a incorporar invitados internacionales, hay una convocatoria cinematográfica para que participen, hay un jurado que selecciona, un equipo de visionado que empieza a seleccionar los trabajos cinematográficos. A partir del 2008 empieza ya a ser más... Y empieza a ser ya secuencial los años en los cuales se incorpora actividades como los conversatorios, las exposiciones artísticas, lanzamiento de la revista Max, invitados internacionales, entrega de premios. Entonces a partir del 2008 empieza a crecer el festival, a darse un giro dimensional, se podría decir. Y en este momento lo que es la colaboración o el apoyo de instituciones públicas o del sector privado ya era visible, ya se hizo presente. Coincidencialmente, a partir del 2008, la Casa de la Cultura, por primera vez, a pesar de que se los insistía todos los años, nos abren las puertas para hacer el festival ahí, que sea como sede en Quito, ¿no? Entonces, nos pareció importante porque es un espacio bastante concurrido por la sociedad en general, ¿no? No es únicamente dentro del gueto, sino que está abierto a todo ciudadano para que pueda acceder a esa programación. Entonces empezó así, no había financiamiento de ningún tipo de parte del Estado hasta el 2008 que nos apoyó, solo nos daban el espacio físico. También debo recalcar que en Guayaquil nosotros iniciamos en el 2004 con programación y era la sala MAC del Ministerio de Cultura o del
parte del sector público que utilizábamos, pero era únicamente la utilización y uno de los requisitos era de que se deben hacer programación gratuita, no se podía cobrar por la sala por ser espacio público, al cual nunca tuvimos problema con eso porque nosotros queremos llegar a más público, entonces no puedes limitar o poner una tarifa para que ingrese, sino que sea abierto y la gente pueda acercarse a la temática. Entonces, con esas programaciones a la par que te digo que también teníamos a partir del 2004 en Guayaquil, en instituciones públicas, y en el 2008 que empieza ya medio que abrirse un campo, en el 2009 el Ministerio de Cultura lanza una convocatoria para festivales, en general festivales. Entonces nos pareció oportuno y presentamos al Ministerio de Cultura la propuesta del festival. Luego de una selección, de una evaluación, fuimos aceptados para poder acceder a unos fondos concursables del Ministerio de Cultura, y era una de las primeras actividades de temática LGBTI que accedía a un presupuesto importante de parte del Estado. Importante para nosotros, ¿no? De ahí es bajo para lo que reciben otras actividades culturales. Claro, lo demás tenían que autofinanciar. Así es, okay. Autogestionarnos básicamente. ¿Y qué requisitos o qué características debe cumplir una cinta, una producción, para poder participar en el festival? Nosotros tenemos dos visiones de lo que es los trabajos a presentarse en el festival. El festival, como ustedes se dieron cuenta, como lo dije al principio, nace como una parte de activismo, nace como una actividad que rompe el esquema heteromachista cultural quiteño principalmente, para llevar una propuesta de temática cinematográfica de lo que tú decías, que va en contra de los tabús, del discrimen, de los prejuicios. Entonces, al tener nosotros ese origen, lo que buscamos en los trabajos cinematográficos principalmente es que cuenten una historia, que la historia debe ser netamente LGBT, el hilo conductor es la temática de la vida de gays, lesbianas, bisexuales, trans o intersex. Ese es para nosotros un punto base. Y el segundo, lo que te decía, que le hacemos unas dos distinciones, es que nosotros buscamos incluir trabajos galardonados en otros festivales. Entonces, afortunadamente nos ha dado muy buen resultado esa gestión, porque así nosotros contamos historias, obviamente desde el cinearte, desde la parte artística, cinematográfica de grandes cineastas que hemos podido presentar durante la programación del festival, y también esas historias que no siempre se cuentan, que tal vez por detalles no logran ser o no llegan a alcanzar ese nivel cinematográfico artístico que buscan, pero la historia es lo que resalta ahí y se da a conocer, qué sé yo, nuevas historias. Por ejemplo, la lucha de las personas intersexuales. Nunca había visto un documental de eso y nos pareció interesante. Tal vez cinematográficamente no tenía mucho aporte, pero la historia que contaba debía ser conocida por más personas, no solo por un pequeño grupo, sino llegar a más personas. ¿Y el festival cuenta con diferentes categorías o es una sola? La programación la hemos dividido básicamente en lo que es largos ficción, largos documentales, cortos ficción, cortos documentales y trabajos ecuatorianos cuando hay más de 3, ¿no? Para poder seleccionar, para poder ponerlos en competencia o armar una pequeña programación ecuatoriana. Este año, lamentablemente, no hemos tenido ninguna postulación de esta temática de trabajos ecuatorianos. Asumimos que es por ya año y medio de pandemia que estamos llevando. Principalmente quienes presentan los trabajos ecuatorianos son estudiantes de cine. Son ellos que tratan de, a través del ente, dar a conocer esas historias locales, documentar, evidenciar esas historias de vida que no siempre se cuentan, ¿no? Entonces nos parece bastante interesante, y este año lamentablemente no estamos contando con ningún trabajo. Ahora justamente que topas esta cuestión de
del contexto de la COVID-19, ¿cómo afectó en la edición 2020 la realización del festival? ¿Se hizo el festival? ¿No se hizo el festival? Por todo lo que estaba pasando ya en el 2020, estábamos a mediados de año y todavía seguíamos en auge de pandemia, entonces fue ahí cuando decidimos no realizar el festival porque no se veía una mejoría cercana. No había una solución pronta, entonces decidimos no ejecutar el festival y estamos, creo que, satisfechos de no haber hecho el festival en el 2020 porque no hubiésemos llegado primero al público que necesitábamos. Segundo, los recursos para hacer a través de streaming, a través de online un festival, no contamos y los derechos se triplican el valor. Entonces fue por todos esos aspectos que no lo realizamos. ¿Y para este año se lo va a hacer igual, de forma presencial? Sí, está ya hablado con varias sedes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Manta, Portoviejo. Estamos en gestiones con Santa Elena y con Machala para desarrollar. Nos vamos a tener a los aforos que nos dé para ese entonces del COE y bueno, vamos a desplegarlo. Y para este año, ¿de dónde son las producciones? ¿De qué países nomás están participando? La convocatoria estaba abierta para la edición esta 2021 desde enero hasta el 1 de agosto. Todavía no terminamos de revisar todas las postulaciones recibidas, pero tenemos de variados países, principalmente España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza. Tenemos una programación bastante diversificada. Todavía no tenemos una cifra o qué número de países están participando. Y en cuanto a la premiación, ¿en qué consiste? En las 4 categorías que se había hablado, se entrega un trofeo, un pequeño trofeo de un gato denominado el Premio Max. Se entrega a uno por cada categoría: al mejor largometraje ficción. El trabajo ficción es calificado por voto del público. El público es quien da el ganador para esta categoría. ¿Cómo realizan esta calificación? En las películas que entran para concurso, se les entrega un pequeño ticket, una pequeña evaluación en cual van calificando el trabajo, cómo les gustó la película, si les parece buena, muy buena, mala, regular. Entonces, en base a esa calificación que nos remite el voto del público, se anuncia o se entrega el premio a la mejor largometraje ficción. Y para las categorías documental, largo y corto, y para ficción y trabajos ecuatorianos, se conforman jurados quienes son los encargados de evaluar los trabajos cinematográficos ya un poco más en el aspecto artístico. Ya para terminar, ¿por qué consideras que es importante la existencia de este tipo de espacios, de este tipo de festivales dentro de la sociedad? No solo para la comunidad LGBTI, sino en general. El festival, a lo largo de estos años, ya 18 años que estamos desplegando, se ha convertido en un puente de comunicación entre la comunidad LGBTI y la sociedad en general, y también ha servido para que muchas personas dentro de la comunidad puedan abrirse más. Por ejemplo, recuerdo era en el 2009, estábamos en la noche de premiación, en la locura de la organización de Último Rato, y un joven, un adolescente, se me acerca y me dice: hola, quiero preguntarte algo. Y yo, en el estrés que estaba, le digo: sí, ¿qué película me recomiendas? Y yo le digo: bueno, ¿qué te gusta ver? ¿Qué te gustaría ver? Le digo: ¿qué quieres? ¿Comedia, drama? ¿Qué quieres? Me dice: lo que pasa es que estoy con mis padres y quiero contarles que soy gay. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que a ti te mueven el piso. Y claro, entonces, coincidencialmente, en pocos minutos se iba a presentar una película que era El Gran Musical Gay, y trataba de un joven de unos padres católicos
cómo utilizó el teatro para contarles que él es gay. Entonces le dije, tienes que verte esto. También hay padres que llevan a sus hijos para dialogar sobre la diversidad social, sobre lo que hay más allá de lo que nos dicen los medios. Hijos que llevan a sus padres para contarles qué es ser gay, lesbiana, bisexual, trans, intersex, para acercarles a la comunidad. Es interesante, me acuerdo que un joven de 18 años se presentó así, estábamos en la sala esperando y dice, hola, ¿qué tal? Soy X persona y voy a estudiar cine porque quiero concursar en el festival. Y efectivamente, años después, él presentó un corto que se llama ¿Cómo decirle a tu madre que eres gay? Ganó, ganó mejor trabajo ecuatoriano en esa edición y tuvo un bastante interesante recorrido en otros festivales porque era una historia muy tierna, muy llegadera, de manera sencilla como llegó, y me pareció interesante que el festival inspire ese tipo de cosas. En torno al festival se han ido incorporando exposiciones artísticas, se han ido incorporando lanzamientos de libros, se han ido incorporando lanzamiento de una revista, y básicamente es eso porque muchas personas en conversaciones de Hall nos cuentan que no hay espacio en la sociedad en general, o que cuando lo presentan individualmente no tienen acceso a poder presentar sus trabajos cinematográficos, y el festival se convirtió en eso, en una palestra no solo cinematográfica, sino artístico-cultural de temática LGBTI. Les invitamos con el más grande honor a los 18 años del Festival de Cine El Lugar Sin Límites. Este año se va a realizar en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Portoviejo, Ibarra. Entonces, acompáñenos en nuestras sedes. Nuestra programación es de lo más diversa. Van a encontrar comedias, drama, documentales, cortos, ficción. Van a encontrar también lo que es animación LGBTI, todo en esta temática, para que podamos acercarnos más a lo que es ser LGBTI, tanto la sociedad en general como la comunidad LGBTI ecuatoriana. El festival se va a realizar esta edición del 19 de noviembre al 28 de noviembre.